Sábado 1 de junio de 2024. Sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Feria. Bueno, hoy comentar que además de las lecturas del Evangelio y la reflexión sobre el Evangelio, voy a repasar un poquito la vida del santo del día de hoy, de San Justino Mártir. Así que allá vamos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Judas. Judas, capítulo 17. Queridos hermanos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Basándose en vuestra santísima fe y orando movidos por el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tened compasión con los que titubean. A unos salvadlos, arrancándolos del fuego. A otros mostrarles compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que esté manchado por el vicio. Al que puede preservaros de tropiezos y presentaros intachables y exultantes ante su gloria, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria y majestad, el poder y la soberanía desde siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Del Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré mis manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús le replicó: Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús le replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Reflexión. Hoy el Evangelio nos pide que pensemos con qué intención vamos a ver a Jesús. Hay quien va sin fe, sin reconocer su autoridad. Por eso se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Si no tratamos a Dios en la oración, no tendremos fe. Pero como dice San Gregorio Magno, cuando insistimos en la oración con toda vehemencia, Dios se detiene en nuestro corazón y recobramos la vista perdida. Si tenemos una buena disposición, aunque estemos en un error, viendo que la otra persona tiene razón, acogeremos sus palabras. Si tenemos buena intención, aunque arrastremos el peso del pecado, cuando hagamos oración, Dios nos hará comprender nuestra miseria, para que nos reconciliemos con Él, pidiendo perdón de todo corazón. La fe y la oración van juntas. Nos dice San Agustín que si la fe falta, la oración es inútil. Luego, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. La fe produce la oración, y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Si tenemos buena intención y acudimos a Jesús, descubriremos quién es y entenderemos su palabra cuando nos pregunte: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Por la fe sabemos que era del cielo y que su autoridad le viene de su Padre, que es Dios, y de Él mismo porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, con la reflexión sobre el Evangelio ya terminada, voy a hablar un poquito de la vida de San Justino.
ya que hoy es su santo el día 1 de junio. San Justino. Según el Martirologio Romano, memoria de San Justino, mártir, que como filósofo que era, siguió íntegramente la auténtica sabiduría conocida en la verdad de Cristo, la cual confirmó con sus costumbres, enseñando lo que afirmaba y defendiéndola con sus escritos. Al presentar al emperador Marco Aurelio en Roma su apología en favor de la religión cristiana, fue conducido ante el prefecto rústico y por confesar que era cristiano fue condenado a la pena capital en el año 165. En cuanto a su vida, es uno de los más distinguidos mártires del reinado de Marco Aurelio. A pesar de que era laico, fue el primer apologeta cristiano, cuyas obras principales han llegado hasta nosotros. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes sobre los primeros años del santo y las circunstancias de su conversión. El mismo Justino cuenta que era samaritano, ya que había nacido en Flavia Neápolis, Nablus, cerca de la antigua Sichem. No conocía el hebreo, pues sus padres eran paganos, probablemente de origen griego. Justino recibió una excelente educación liberal, que aprovechó muy bien, y se consagró especialmente al estudio de la retórica y a la lectura de los poetas e historiadores. Más tarde, su sed de saber le movió a estudiar filosofía. Durante algún tiempo profundizó el sistema de los estoicos, pero lo abandonó al comprender que no tenía nada que enseñarle sobre Dios. Recurrió entonces a un maestro peripatético, pero el interés de este por el dinero le decepcionó muy pronto. Los pitagóricos le dijeron que para empezar necesitaba conocer la música, la geometría y la astronomía. Finalmente, un discípulo de Platón le ofreció enseñarle la ciencia de Dios. Un día en que paseaba por la playa, tal vez en Éfeso, reflexionando sobre uno de los principios de Platón, vio que le seguía un venerable anciano. Al punto empezó a discutir con él el problema de Dios. El anciano despertó su interés, diciéndole que él conocía una filosofía más noble y satisfactoria de cuanta Justino había estudiado. Dios mismo había revelado dicha filosofía a los profetas del Antiguo Testamento, y su punto culminante había sido Jesucristo. El anciano exhortó al joven a pedir que se le abrieran las puertas de la luz para llegar al conocimiento que sólo Dios podía dar. La conversación con el anciano movió a Justino a estudiar la Sagrada Escritura y a informarse sobre el cristianismo, aunque ya desde antes se había interesado por la religión de Jesús. Según sus propias palabras escritas, aún en la época en que me satisfacían las enseñanzas de Platón, al ver a los cristianos arrostrar la muerte y la tortura con indomable valor, comprendía yo que era imposible que hubiesen llevado la vida criminal que se les acusaba. Justino tendría unos 30 años cuando se convirtió al cristianismo, pero ignoramos el sitio y la fecha exacta de su bautismo. Muy probablemente tuvo este lugar en Éfeso o en Alejandría, pues consta que Justino estuvo en esas ciudades. Aunque ya había habido antes algunos apologetas cristianos, los paganos conocían muy poco de las creencias y las prácticas de los discípulos de Cristo. Los primitivos cristianos, la mayor parte de los cuales eran hombres sencillos y poco instruidos, aceptaban tranquilamente las falsas interpretaciones para proteger los sagrados misterios contra la profanación. Pero Justino estaba convencido por su propia experiencia de que muchos paganos abrazarían el cristianismo si se les presentaba en todo su esplendor. Por otra parte, citemos en sus propias palabras: tenemos la obligación de dar a conocer nuestra doctrina para no incurrir en la culpa y el castigo de los que pecan por ignorancia. Así pues, tanto en su enseñanza como en sus escritos, expuso claramente la fe y aún describió la ceremonia secreta de los cristianos. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países discutiendo con los paganos, los herejes y los judíos. En Roma tuvo una argumentación pública con un cínico llamado Crescencio, en la que demostró la ignorancia y la mala fe de su adversario. Según parece, la aprensión de Justino en su segundo viaje a Roma se debió al odio que le profesaba Crescencio. Justino confesó valientemente a Cristo y se negó a ofrecer sacrificios a los ídolos. El juez le condenó a ser decapitado. Con él murieron otros 6 cristianos, una mujer y 5 hombres. Desconocemos la fecha exacta de la ejecución.
Los únicos escritos de Justino Mártir que nos han llegado completos son las dos apologías y el diálogo con Trifón. La primera apología, de la que la segunda no es más que un apéndice, está dedicada al emperador Antonino, a sus dos hijos, al Senado y al pueblo romano. En ella protesta Justino contra la condenación de los cristianos por razón de su religión o de falsas acusaciones, después de demostrar que es injusto acusarles de ateísmo y de inmoralidad. Insiste en que no solo no son un peligro para el Estado, sino que son ciudadanos pacíficos cuya lealtad al emperador se basa en sus mismos principios religiosos. Hacia el fin, describe el apologeta el rito del bautismo y de la misa dominical, incluyendo el banquete eucarístico y la distribución de limosnas. El tercer libro de Justino es una defensa del cristianismo en contraste con el judaísmo, bajo la forma de un diálogo con un judío llamado Trifón. Parece que San Irineo utilizó un tratado de Justino contra la herejía. Las actas del juicio y del martirio de San Justino son uno de los documentos más valiosos y auténticos que han llegado hasta nosotros. El prefecto romano Rústico, ante el que comparecieron Justino y sus compañeros, los exhortó a someterse a los dioses y a obedecer a los emperadores. Justino replicó que no era un delito obedecer a la ley de Jesucristo. Y bueno, aquí aparece el diálogo entre los dos, entre Rústico y Justino, escrito en forma de teatro, o sea, primero habla uno y luego el otro. Lo voy a ir leyendo tal cual. Rústico: ¿en qué disciplina estás especializado? Justino: estudié primero toda la rama de la filosofía. Acabé por escoger la religión de Cristo, por desagradable que esto pueda ser para los que se hallan en el error. Rústico: pero debes estar loco para haber escogido esa doctrina. Justino: soy cristiano porque en el cristianismo está la verdad. Rústico: ¿en qué consiste exactamente la doctrina cristiana? Justino le explicó que los cristianos creían en un solo Dios, creador de todas las cosas, y que confesaban a su Hijo Jesucristo, anunciado por los profetas, quien había venido a salvar y juzgar a la humanidad. Rústico preguntó entonces dónde se reunían los cristianos. Justino: donde pueden. ¿Acaso crees que todos nos reunimos en el mismo sitio? No. El Dios de los cristianos no está limitado a un solo lugar. Es invisible y se halla en todas partes, así en el cielo como en la tierra, de suerte que los cristianos pueden adorarle en todas partes. Rústico: está bien. Pero dime entonces, ¿dónde te reuniste tú con tus discípulos? Justino: siempre me he hospedado en casa de un hombre llamado Martín, junto a los baños de Timoteo. Este es mi segundo viaje a Roma y nunca me he alojado en otra parte. Todos los que desean pueden ir a verme y a oírme en casa de Martín. Rústico: así pues, ¿eres cristiano? Justino: sí, soy cristiano. Después de preguntar a los otros si eran también cristianos, Rústico dijo a Justino: dime, tú eres elocuente y crees poseer la verdad. Si yo te mando a torturar y decapitar, ¿crees que irás al cielo? Justino: si sufro por Cristo, todo lo que dices, espero recibir el premio prometido a quienes guardan sus mandamientos. Yo creo que todos los que cumplen sus mandamientos permanecen en gracia de Dios eternamente. Rústico: ¿de suerte que crees que irás al cielo a recibir el premio? Justino: no es una simple creencia, sino una certidumbre. No tengo la menor duda sobre ello. Rústico: está bien, acércate y sacrifica a los dioses. Justino: ningún hombre sensato renuncia a la verdad por la mentira. Rústico: si no lo haces, te mandaré torturar sin misericordia. Justino: nada deseamos más que sufrir por nuestro Señor Jesucristo y salvarnos. Así podremos presentarnos con confianza ante el trono de nuestro Dios y Salvador para ser juzgados, cuando se acabe este mundo. Los otros cristianos ratificaron cuanto había dicho Justino. El juez los sentenció a ser flagelados y decapitados. Los mártires murieron por Cristo, en el sitio acostumbrado. Algunos de los fieles recogieron en secreto los cadáveres y le dieron sepultura, sostenidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén.